Es un gusto estar en esta mesa de debate inaugural y bueno, somos en realidad un grupo de docentes afiliadas de ADIUNSA que venimos trabajando justamente la problemática de la ESI, como está planteada en el título, ¿no es cierto? La ESI, pensándola desde la cuestión curricular, pero también en esto de pensarla como hecha experiencia desde la perspectiva de género y desde los derechos humanos. Sí, no, ahora justamente quería decir que justamente cuando Sergio nos invita, yo le había planteado que éramos un equipo debido a que sin duda la ESI no se puede trabajar si no se trabaja institucionalmente y si no se puede trabajar en equipo. Yo soy Elizabeth Paz Burgos, soy secretaria adjunta de ADIUNSA. Las colegas que no están presentes, una de ellas es vocal, que es Marcela Tejerina, Amneris Gallardo, que es de la Comisión Revisora de Cuentas, María Isabel Pastrana, que es simplemente afiliada. Y bueno, Silvia. Hola, buen día. Bueno, yo soy Silvia Gasparini, también afiliada de ADIUNSA, desde hace unos años participando en la comisión directiva y bueno, tratando de pensar a propósito de esta invitación, poder mirar la ESI no solo desde la cuestión curricular, que es un hecho, digamos, es un derecho que todavía lo estamos peleando, sino desde nuestro lugar como trabajadores y desde una perspectiva más política, ¿no? Desde lo que significa como apuesta política. Bueno, en principio voy a retomar algo que plantearon las compañeras que nos precedieron, esto de decir que la ESI es una política pública. ¿Qué quiere decir que es política pública? O sea, son decisiones y propuestas realizadas en consensos dinámicos en distintos momentos históricos sociales que son a largo plazo y deben trascender a cada gobierno en permanente deliberación, resistencias y conflictos situados. Todos sabemos de que hay una resistencia bastante fuerte de poner en marcha, sin duda, lo que es esta ley, lo que es su programa y todo lo que implica el poder empezar no solamente a pensar en la escuela, sino también en la sociedad, esta manera diferente de pensar la educación sexual integral. ¿Cuál sería el desafío como política pública? Construir una visión común sobre procesos democráticos y de construcción de espacios comunitarios que nos permitan interpretar las realidades, en este caso la sexualidad, los marcos legales vinculados con ella. O sea, nosotros sabemos de que no solamente tenemos esta ley, que es la 26.150, sino que tenemos una serie de leyes, inclusive que antecedieron, que es, por ejemplo, del matrimonio igualitario, la de identidad de género, hoy por hoy, bueno, la ley 26.061 de protección integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Bueno, actualmente otras leyes como la ley Micaela o otras leyes que estén vinculadas con el tema de la no discriminación. Lo interesante de esta posibilidad de poder pensar, según Hannah Arendt, en esto del derecho a tener derechos, que ella dice que esto es la desobediencia civil, en términos de corrernos de los derechos hegemónicos para poder pensar en derechos más situados, más locales y que puedan dar cuenta de poder generar otras condiciones a grupos de la sociedad, pueden ser mujeres, grupos étnicos, grupos sociales, económicos, para que puedan realmente ampliarse sus horizontes de derechos. Bien, bueno, un poquito, tal vez acá volviendo a reforzar algo que plantearon el grupo que nos precedió, vamos a decir que serán las chicas, los chiques, los chicos, ejerciendo derechos
los docentes desde su tarea educativa y los grupos familiares convivientes, la comunidad, desde el lugar de dar respuestas, que tendrán que acordar estrategias. Creo que estamos para eso. En realidad tenemos que acordar estrategias. Esto no se trata de que alguien nos baja algo y lo tomamos o no lo tomamos o nos resistimos. Se trata en realidad de la posibilidad de poder debatir, y no necesariamente desde los acuerdos, ¿no? Los disensos, los conflictos, los no acuerdos también son parte, sin duda, de estos cambios, ¿no? Para intervenir e incidir significativamente, como decían acá, por una ciudadanía más libre y más justa. Y no solamente para las generaciones de los jóvenes, sino también para las generaciones adultas, porque evidentemente esta posibilidad es como que nos permite empezar a repensar la sexualidad. Y yo ahí quería ir, allá con Graciela Morgade, a poder plantear algo de que la sexualidad siempre estuvo en la escuela. ¿Sí? La sexualidad nunca dejó de estarlo, no solamente porque, bueno, somos sujetos simbólicos y que evidentemente nuestro cuerpo tiene que ver con esto de el hecho fundamental de ser seres humanos, sino que fundamentalmente tenemos que reconocer que la escuela y la sociedad ha tenido modelos reduccionistas de vivir la sexualidad o de pensar la sexualidad, que yo simplemente los voy a citar para luego entrar un poquito a trabajar esta cuestión de qué es trabajar la sexualidad desde la perspectiva de género y desde los derechos humanos. En primer lugar, creo que tenemos que poder pensar que los modelos, hemos tenido 7 modelos que han prevalecido en nuestra sociedad a lo largo de la historia. Bueno, el primero es el modelo biomédico, ¿no? Que es el modelo que se instaló en nuestra sociedad a fines del siglo XVIII, con toda la cuestión que todos conocemos de todos los mandatos que tienen que ver con la modernidad y con la física, con las ciencias naturales, como, digamos, lo que nos va a ir pautando, en todo caso, lo que en este caso sería la sexualidad. Después vamos a tener el modelo natural biologicista, que va a ser fuerte pie en tratar de poder explicar todo lo que tiene que ver con la sexualidad desde la cuestión biológica. Y de repente ahí el asociar esto de la heterosexualidad normativa. ¿Qué quiere decir esto? Que si nacimos con determinado cuerpo biológico, irremediablemente nuestros objetos de deseo, nuestros intereses, nuestra conformación de nuestra identidad, de nuestros vínculos, van a estar direccionadas hacia el otro sexo, bien, digamos, vinculada con la cuestión de la procreación, ¿no? Asociar esto de la sexualidad con la procreación. Luego vamos a tener el tradicional moralista, que sería aquel que va a bajar líneas al respecto de lo que se debe, de lo que no se debe, y asociado a estas cuestiones de, bueno, fuimos creados por Dios y por ende, de repente tenemos mandatos bastante concretos, que en este momento Rita Segato, trabajando los fundamentalismos, plantea que nosotros estamos viviendo en una época de una crueldad en términos de violencia que generalmente están basados en este modelo tradicional moralista que tiene que ver con estas bajadas fundamentalmente de todas las iglesias, ¿no? En este momento, sobre todo desde el año pasado, cuando hubo el debate en la sociedad argentina por la posibilidad de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, los lineamientos muy fuertes se han dado dentro de este modelo que sería el tradicional moralista, ¿no? Y que, bueno, evidentemente, creo que ustedes han visto que la definición de ESI incluye la cuestión espiritual y la cuestión de las religiones, pero una cosa es eso, porque es parte de la dimensión de ser seres humanos, pero no quiere decir esto que luego las iglesias nos tienen que bajar líneas y más o menos, digamos, inclusive plantear todo esto que se ha planteado en relación a que, bueno, la ESI viene a pervertir, no se metan con nuestros hijos, etcétera, etcétera, cuando en realidad el planteo fundamental
que se está haciendo desde el modelo, desde la perspectiva de género, en realidad es justamente, bueno, lo que acá plantearon el grupo que nos antecedió, que tiene que ver con esta cuestión de poder decidir, de poder ser escuchadas, de la posibilidad de que se pueda empezar a hablar de lo que antes no se hablaba, entre esas cosas los distintos tipos de abusos, ¿no? Llegando a los abusos sexuales, que hoy por hoy ustedes han visto que el tema del femicidio tiene un crecimiento exponencial en el mundo y es por estos mandatos de masculinidad, ¿no? Que de alguna manera son esta cuestión de que el varón tiene poder de vida y muerte sobre aquellos que no se parecen a él, ¿no? Y esto, bueno, es interesantísimo tenerlo presente. Bueno, después tenemos un modelo de abordar la sexualidad en las escuelas socioculturalista, ¿no? Que va a plantear esta cuestión de género, sexo, reproducción, pero quedándose como que todavía en esta cuestión binaria de este pensamiento dicotómico, ¿no? Ustedes saben que el pensamiento dicotómico implica lo exhaustivo, lo excluyente, lo jerárquico, lo sexuado, es un poco quedarse como que entrampados en avanzar sobre lo cultural, lo social, lo simbólico, pero no poder salir de alguna manera de estos antagonismos que impiden esta complejidad que nos plantearía la ESI. Bueno, después están también los normativos jurídicos, y yo acá quería hacer pie en algo que planteaba Simone de Beauvoir allá por 1949, un libro que seguramente todo el mundo acá lo conoce, que es El segundo sexo. Simone de Beauvoir, con esta su frase, no se nace mujer, se hace, y que bueno, otros estudiosos y académicos también hablan de que tampoco se hace uno varón, sino que también, que uno no nace, perdón, sino que se hace, es el planteo fundamental de que las leyes es importante que estén, no lo negamos, pero no alcanza con las leyes, que en realidad es fundamental poder empezar a trabajar con este concepto tan potente que es el concepto de género, ¿sí? Ahora, el concepto de género y la perspectiva de género. Ahora, ¿qué es el concepto de género? El concepto de género en realidad es una herramienta analítica que tiene su historia, y la historia la tiene en los movimientos diversos de la sociedad, entre esos fundamentalmente los movimientos feministas que han ido a lo largo de muchos años, de muchos siglos, haciendo planteos al respecto de las relaciones justamente de poder, ¿no? Van a decir estos movimientos que el contrato social tiene previamente lo que es el contrato sexual. ¿Y cuál es el contrato sexual? Esta cuestión de poner a quienes han nacido en cuerpos con órganos sexuales masculinos como si fueran el modelo, pero también tenemos que pensar esto, que esa masculinidad hegemónica, que es la que impone, la que de alguna manera decide, controla, no es la única forma de ejercer la masculinidad. Este masculino hegemónico que tiene la tierra, que tiene los recursos, que generalmente es blanco, letrado, será aquel que va a pretender también imponer, ¿no es cierto?, el sometimiento a otros varones que no reúnen los requisitos que él tiene. Entonces vean ustedes que el concepto de género, volviendo a él, es un concepto que lo que va a plantear es reconocer relaciones de poder donde van a haber hegemonías y subalternidades, ¿sí? Ahora es interesante que este concepto no solamente lo veamos desde lo relacional, ¿sí? O sea, la relación, por ejemplo, varón-mujer, o varón y otros varones que por no tener esos requisitos están sospechados, vaya a saber de qué, digamos, ¿no? O quienes no tienen dinero y por ende también, digamos, tienen que someterse al poder del patriarca. Por eso es que se habla del patriarcado. A mucha gente le molesta el uso del concepto de patriarcado, pero creo que es muy importante. En realidad, digamos, Hegel empieza a utilizarlo, pero luego, bueno, los movimientos feministas lo van tomando justamente para poder plantear que esto del patriarcado no es en realidad que lo tienen las personas. Sí, las personas lo actúan, pero es un sistema
que está compuesto por sexismo, por machismo y misoginia, ¿no? El sexismo estaría vinculado con esto de que, bueno, el varón es superior, ¿no? El machismo en esta cuestión de que el resto que no se parece a ese modelo tienen que estar a su servicio. O esta cuestión de, digamos, no quieren perder privilegios, y creo que acá la apuesta es decir, ¿por qué no nos animamos a descubrir que perder privilegios no significa en realidad que se le quiten derechos? No, porque también se escucha esto, ahora estas mujeres que salen a la calle, que piden por sus derechos, lo que quieren es dominar a los hombres. O sea, los varones hegemónicos creen que vamos a repetir modelos que en realidad los movimientos feministas distan muchísimo de hacerlo, y no solamente los movimientos feministas, sino los movimientos, por ejemplo, de las diversidades sexuales u otros movimientos de jóvenes, que lo que se está buscando en realidad es una sociedad con otras características, un pensar de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, y la misoginia, ¿qué sería? Es el odio a la mujer o a las personas subalternizadas que se salen del rol. Qué atrevidos estos trabajadores que salen a la calle a pedir que sus salarios o que tengan comida o que esté la posibilidad de poder acceder a lo que como seres humanos necesitamos acceder. Y acá, volviendo a Graciela Morgade, yo quería plantearles que en realidad trabajar la ESI en la escuela significa fundamentalmente poder revisar la estructura de las desigualdades. O sea, por una parte estarían las desigualdades, pero también las igualdades. Las igualdades en términos de lo que plantea Rancière, que él dice que en realidad por el hecho de haber nacido seres humanos, tenemos igualdad de inteligencia, de capacidades, y que nos tienen que generar las condiciones para que las podamos ejercer. Y las desigualdades, ya para cerrar, porque le quiero dar la palabra a Silvia, porque ya Oscar me está haciendo señas, ella plantea lo siguiente: es necesario esta estructura de las desigualdades que las trabajemos desde el capitalismo, que sería esta cuestión de la distribución desigual de la riqueza, ¿no? Desde el colonialismo, que tiene que ver no solamente con el hecho de que Europa haya venido a civilizarnos porque éramos unos bárbaros, sino todo lo que implica la cuestión de la colonización del otro, en el sentido de que yo hablo por vos, te defino, te digo qué sos, qué no sos, porque vos no tenés palabra. Vean ustedes que lo que planteaba el grupo anterior, hay que dar la palabra, hay que escuchar las experiencias. Y bueno, y finalmente lo que sería también la cuestión de revisar el patriarcado, ¿no? Bueno, y un poquito, ya le paso la palabra a Silvia, hablando de que, bueno, nosotros vamos a contar un poquito algunas experiencias que se están haciendo en Salta, fundamentalmente a nivel de los preuniversitarios, no dejando de plantear que tenemos que diferenciar la experiencia empiria de la experiencia acontecimiento. No, son dos formas diferentes, no solamente de habitar el cuerpo, habitar los lugares y habitar la sociedad como ciudadanos, porque en la empiria nos quedaríamos entrampados en la ciencia moderna, ¿sí? Y todo esto que en realidad al ser humano lo despoja de la experiencia, la separa de la experiencia. En cambio, la experiencia acontecimiento sería aquella que tiene que ver con habilitarnos, reconocernos y de alguna manera saber que lo que vivimos nos construye, pero al mismo tiempo construye, deconstruye, y siempre es relacional, posicional e histórico. Se le paso la palabra a Silvia. Bueno, la idea era poder ver cómo este marco que nos propone Elizabeth, ver cómo lo pudimos hacer carne, a veces carne viva, digamos, y otras veces no tanto, en prácticas concretas. Quienes estuvieron al principio de la mesa hablaban de las puertas de entrada. Quienes hayan leído algún material sobre la ESI, están explícitas las puertas de entrada,
y están previstas no desde la nada, sino quienes las elaboraron dicen que son el resultado de una abstracción de lo que en las escuelas se decía sobre cómo entraba la educación sexual a la escuela. Pero bueno, estas puertas de entrada a veces son puertas no legítimas, puertas que no están habilitadas realmente, como decían, bueno, se entra por la ventana, ¿no? Por ahí son puntos de fuga más que puertas de entrada. En el caso de Salta se dio con respecto a las puertas de entrada una paradoja. En el año 2011 el Ministerio recibe los materiales del Programa Nacional de ESI, que es promovido a partir de la propia ley. Y bueno, esa fue una puerta de entrada y clausura, porque entró y quedó en cajas en las secretarías de planeamiento, en el ministerio, en las supervisiones, nunca llegaron a las aulas. En ese mismo año, la Universidad Nacional de Salta promueve un curso de capacitación donde convoca particularmente a docentes, y ahí tenemos estas fracturas que tenemos en el sistema, ¿no? O sea, como era para docentes, era de capacitación, no era de posgrado. Y bueno, en realidad fue un curso de más de 6 meses, con 6, 7 encuentros por módulo, realmente interdisciplinario e interinstitucional. Participaron en esa instancia la Facultad de Salud de la Universidad Nacional de Salta, la Facultad de Humanidades, la gente del Programa Nacional de ESI, la Agrupación de Católicas por el Derecho a Decidir y el INADI. O sea, fueron una serie de encuentros donde se nos ofrecía empezar a pensar la educación sexual, que como todos dijeron acá muy bien, siempre estuvo en la escuela, bien desde una perspectiva integral. Ese curso se llamó, como alguien dijo hoy acá también, Habilitando Experiencias. Y fueron experiencias en el sentido no de empiria, sino de transformación. Quien coordinó en ese momento el curso, Violeta Carrique, una investigadora de la Universidad Nacional de Salta ya jubilada, que estaba en la Comisión de la Mujer, decía, bueno, en este curso a modo de evaluación podemos decir que hay gente a la que le pasó algo, gente a la que por ahí más adelante le pase algo, y gente a la que creo que nunca le va a pasar nada. Y bueno, en esos términos estaba planteado lo de la experiencia. Realmente fue para algunos de nosotros, espero que para muchos de nosotros, fue transformador y fue un empuje para llevar a la ESI al aula, ¿sí? En los institutos preuniversitarios de la UNSA, que son 2, uno en Tartagal y otro en Salta. Yo tuve la ventaja de trabajar muchos años en Tartagal y en estos últimos 3 años estar en el Instituto Preuniversitario de Salta, lo que me permite por ahí establecer alguna correlación. La ESI entró por el lado de unos espacios previstos en ambos institutos llamados de orientación o bien de orientación y tutoría. Entramos de ese modo, socializamos nuestras experiencias en la GEMU, sabemos, ¿no?, nuestras jornadas de educación media universitaria, que serían nuestro ámbito natural de socialización, de conocimiento y experiencia. También tuvimos oportunidad de participar en un evento que se viene realizando hace unos cuantos años en Salta, que se hace en conjunto con el Ministerio de Educación y las universidades privadas, que se llama Expo Futuro, ¿sí? Participamos desde talleres, pensando la cuestión de lo vocacional, pero también atravesándola por las cuestiones que tienen que ver con la igualdad de género, la posibilidad de las chicas, les chiques, de poder pensar su futuro, de construir un futuro más allá de los clichés que hay en relación a la oferta de carreras que están bastante hecho carnes, ¿no?, en las distintas instituciones.
una de las cosas que nosotros pretendimos en esos talleres, también en talleres que, perdón, estaba omitiendo, fuimos convocados en estos equipos de orientación por las distintas cátedras, ¿sí? de facultades, pongamos en la carrera de letras, en la sede regional Tartagal, la profesora de didáctica nos dice, nosotros no tenemos ESI en la currícula y no estamos pudiendo concretar nada. ¿Quieren venir a darnos un taller de cómo ustedes trabajan la ESI en el nivel medio? Y bueno, así seguimos entrando en las instituciones, no por la puerta grande, no por la puerta de lo instituido, sino como prácticas instituyentes, ¿no? Que fueron experiencias que nosotros denominamos subjetivantes. Para el que la convoque, sí, para los que la convocan, para los que participan y también para los que las hacemos, ¿no? Para los que las llevamos a cabo. También otra manera de entrar la ESI, y que esta sí entró por la puerta grande y que fue muy significativo en la provincia de Salta, fue la ENIA, ¿sí? El programa, no sé si tienen referencia, donde se trabaja el embarazo no intencional en la adolescencia. Es un programa que se trabaja en 16 provincias del país, es como un subprograma de ESI. ¿Por qué 16 provincias? Aquellas que tienen mayor incidencia de embarazo no intencional, entre ellas Salta. Y esto está siendo una formación sistemática y diversificada de distintos equipos docentes. Para terminar, quisiera decir, en la provincia de Salta se optó por una mirada disciplinar, donde ya no es una propuesta, como le estaban planteando acá, transversal, sino que frente a la ineficacia de otras propuestas, se pretendió que la ESI esté a cargo de ciertos docentes. Esto, lejos de ser un logro, nosotros creímos que iba a haber concursos, que iba a haber una valoración de los antecedentes de los colegas para poder designarnos. Lo que se resolvió es designar a docentes que se quedan sin horas por los avatares de la currícula y que de hecho por ahí se están quedando sin horas a propósito de la discusión que hay en torno a la educación religiosa en la provincia de Salta, de manera tal que, bueno, los perfiles que se están haciendo cargo en este momento de la ESI están muy lejos de tener que ver con el enfoque que nosotros pretendíamos darles. Lo último, si me permiten, poner en tensión, que me parece que es algo interesante para que lo podamos pensar, las dificultades que tenemos en los preuniversitarios de Salta para implementarlo ya no desde los intersticios, sino desde una mirada más institucional. Creemos que tiene que ver con nuestras condiciones, a veces hasta fantasmáticas, en relación con la autonomía, ¿no? Vamos a dar ESI, la ley es nacional, pero los preuniversitarios tenemos autonomía, o la universidad tiene autonomía, la tenemos que dar. La tenemos que dar porque es ley, y si después cambia la ley no la damos. Son discusiones que se dieron adentro de los institutos, ¿sí? Para nosotros, nosotros digo, quienes estamos trabajando en estas experiencias, creemos que la manera de sintetizar esas tensiones, que son falsas tensiones, creemos, es posicionarnos en un enfoque de derechos humanos, que trascienda los cambios de la ley y que nos permita decir, bueno, esto es lo que nos merecemos, los docentes y los jóvenes y la sociedad, que ojalá quede menos dicotómica y cada vez más inclusiva. Bueno, gracias.